والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخسون ويأمرون بالمعروف ويمنعون ما آتاهم الله من فضله أعتدنا للكافرين هؤلاء شهيدا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر Yo soy la Alhambra, arquitectura del agua y de la sombra, una casa levantada en el silencio de los siglos como un símbolo, paraíso de los cielos árabes. Es un milagro que aún me conserve en pie, porque a pesar de lo fuerte de mis murallas, como una gran cota de malla de piedra, mi interior es frágil, ligero como el rocío, hecho para no durar eternamente, con la conciencia de la caducidad de las cosas. Pero lo cierto es que cuanto voy a mostraros de mí fue pensado para un suspiro de tiempo, una vida quizás, como el arco tensado que cuando se dispara vuelve a su reposo. El Corán dice: los que temen a Dios vivirán entre jardines y fuentes. La morada de la otra vida será maravillosa. Viajad conmigo un poco atrás, a mi nacimiento, a mi cuna. Cuando los árabes entran en España, un grupo de sirios se instala en el valle en que se unen Darro y Genil, ríos de los que dirá Federico más tarde que bajan de la nieve al trigo. Y en un monte cercano, sobre unas ruinas antiguas, levantan una fortaleza. Coronaba el Albaicín y fue llamada Castillo del Granado, nombre que dio luego a la ciudad y al reino. 100 años más tarde, y por el color de la piedra y la tierra con que fui cubierta, se menciona mi nombre por primera vez: Alhambra, Castillo Rojo. En las guerras antiguas entre los árabes y los naturales del país, los días se ocupaban en luchar por mi posesión, viéndome continuamente asediada o defendida, según qué bando, y las noches a reconstruirme. Este tejer y destejer mi destino fue anudando en la memoria del tiempo innumerables leyendas. Así dicen que una mañana los que se afanaban en ordenar mis patios y jardines vieron caer del cielo un mensaje escrito y ante el hecho insólito temblaron de miedo. La ciudad, los campos y las mansiones son ahora un desierto aterrador. No conseguiréis reedificar los torreones derruidos de la Alhambra, porque al filo de la espada, igual que vuestros padres, pronto daréis la vida. Tras el pánico provocado por el mensaje, mis poseedores decidieron contestar con otro y pidieron a un poeta que escribiera el sentir colectivo. No está desierta la ciudad ahora, ni los campos ni las mansiones. Esa hueste engreída y orgullosa a nuestros pies caerá pronto humillada. El poeta se cortó en este punto sin saber qué decir más, y mis habitantes lo tomaron como un mal augurio. Se cuenta que de pronto, una voz misteriosa y lejana continuó el poema. De vuestros hijos la cabeza amada, por el terror veréis encanecida. Y el mal augurio se convirtió en profecía. A fin de cuentas, una batalla más. Pero la batalla decisiva se libra siglos más tarde, ya sin leyenda que medie en la realidad de los hechos, cuando los árabes de Granada, gobernados por la dinastía nazarí,
dueños ya de un país independiente y moderno, cuya riqueza y cultura son eco en todo el Mediterráneo, comienza a debilitarse con sus luchas internas. Con el matrimonio de Fernando y de Isabel, el nuevo Estado, en el que Iglesia y realeza se abrazan estrechamente, no deja hueco para otra fe. Escribe Jackson que Isabel sabe hallar el remedio perfecto para solucionar este problema religioso, parejo al financiero producido por las nuevas empresas, con la puesta en marcha del aparato de la Inquisición, que quemaba herejes por un lado y detenía impunemente por otro, confiscando los bienes de cada sospechoso, que quedaban disponibles en gran parte para subvencionar la guerra de Granada. Cisneros mandó quemar años más tarde todos los libros árabes de contenido religioso, y aun habiéndose producido este lamentable hecho en 1499, 7 años después de la conquista, estalló una rebelión como respuesta, últimos estertores de una larga agonía. Yo soy la única que poseo al sol, ya que me cubre con vestiduras incomparables de gloria el favorecido de Dios, el sultán Yusuf. Él me hizo trono de su reino. Sea su grandeza mantenida por la luz, el estrado y el trono divinos. El deseo unificador de los reyes católicos, unido a las luchas por el poder entre ceguíes y abencerrajes, y a los encuentros armados entre Abul Hazán y Boabdil, que terminaron con lo mejor del ejército granadino, hicieron que tras un largo y penoso asedio con campamento llamado Santa Fe, se cerraran las puertas doradas de los siglos al esplendor que la cultura árabe había introducido en España. Los musulmanes tuvieron que elegir entre convertirse al cristianismo o abandonar España. Dejaron atrás muchas cosas que aún permanecen flotando en la vida diaria, como la saeta, como el olé con el que se jalean los cantes andaluces, clara invocación a Alá, y entre infinidad de ellas me dejaron a mí, la Alhambra, el Castillo Rojo. ¿Cómo era la Granada de 1492? ¿Quién vivía en ella? Era como el Albaicín, de calles estrechas como túneles abiertos, plazas bullangueras y casas con zaguán, patio interior, azotea, recovecos, ajimeces, arcos, fuentes, nichos. Pero acompañadme más allá, como en una peregrinación antigua, a un pueblo de Marruecos donde se instalaron muchas familias que salieron de España en aquella época. Crucemos el estrecho juntos y vayamos con el viajero a Chefchaouen, recostado como el albaicín granadino en la ladera de mediodía de un valle fértil,
donde el agua abunda y llega mansa desde la montaña, como a mí desde la nieve. Señor Hadrí, cuando Boabdil perdió Granada frente a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, muchas personas que vivían en la ciudad de Granada se esparcieron por el mundo árabe. Unos fueron al Líbano, otros fueron a Turquía, otros fueron a Argel y otros fueron a Marruecos, concretamente a esta ciudad, a este valle donde estamos que se llama Chefchaouen. Y usted, sus abuelos fueron uno de los que vinieron, ¿no? Cuéntemelo. Sí. Por ejemplo, yo, Absalam, ibn Abdelkader, ibn الحاج عبد الرحمن ابن الحاج عبد كريم ابن الحاج محمد ابن الحاج عبد كريم ابن Quiere decir todas las familias que han venido, ¿no? Sí, los abuelos, el abuelo. Los abuelos de Granada. Señor Hadrí, y conserva usted documentos de entonces, ¿no? Porque a mí me han dicho de que en Sawen o Chefchaouen, en esta ciudad, donde se establecieron los que vinieron de Granada, aún hay personas que conservan de sus antepasados la llave de la casa que habitaban en Granada, ¿es verdad? Esa una familia se llama familia del Garnati. Del Garnati tiene la llave de la casa de ellos. Sí. Y siempre tiene la llave de la casa de... por ejemplo, quiere volver otra vez o no sé. Y nosotros tenemos la casa de nosotros en Granada, la casa de Granada, y ahora jardines. Sí. El título de la casa de nosotros en la Junta de Granada. Ah. En la Junta de Granada. Sí. O sea, el título de la propiedad de la Casa de Granada lo tienen ustedes en la Junta de Granada. Sí. O sea, hay un documento histórico que dice que ustedes tenían una casa en Granada. Sí. Hace, pues, en el 1470 y tantos. Sí. ¿En qué año vinieron sus abuelos? ¿En qué año vinieron aquí a Chefchaouen? الأجداد ديال الأولانيين منين جاو من غرناطة؟ نعم. شمن سنة كانت؟ 71. Dígamelo que 1471. 71. Y usted conserva incluso un documento, ese documento que tiene ahí. ¿Eso qué es, el documento? Esta para la familia de nosotros, Sí. de venir en Chaouen. Enséñemelo, muéstramelo. O sea, ¿qué es? ¿Qué dice este documento? ¿Este documento es de esa época? زعما يقول هذا الرسم هذايا ديال الأجداد ديالك ياك؟ اييه. بأن نتوما حضريين ما جيتوا من غرناطة. نعم. Ese es el papel que dice que ellos que vienen de Granada. De Granada, ¿no? Es como los papeles de las casas. Sí. Cosas. Señor Hadrí, ¿usted conoce Granada? ¿Usted ha ido alguna vez a España y ha conocido Granada y la Alhambra? قال لك زعما مشيت عمرك لغرناطة. اييه. Póngalo allí. En 66. En el 66. 66. Yo tengo Échale tres... mucho. 30. Yo tengo 3 niños y marcha a Madrid como alumnos. Ajá. Uno género, uno ahora género en Marrakech, Sí. género de la terreno. Sí. O una doctora. Doctora. De médica. Doctora en medicina. Uno De ingeniero. sanidad. Sí. Sanidad. Sí. El otra del turismo. Sí. Tiene el título de Escuela del Turismo de Madrid. Sí. Y ahora en Rabat. Señor Hadrí, yo le quería preguntar, porque todos estos datos históricos de que Boabdil perdió Granada y todo esto, pues es válido, pero ya lo sabemos todos, ¿no? En cierto modo. Lo que no sabemos es su impresión al volver a Granada en el 66. ¿Qué sentía usted en Granada? ¿Qué sentía en la Alhambra? El Granada y la Alhambra es una patria
el primera de nosotros. Y también como Chauen. Y nosotros tenemos una historia mezclada de los españoles y los marruecos. Dale una وسيمبري yo كله مثلا احنا كنشعروا بواحد العلاقه عندنا مع الاسبانيين. Garnata lo sienta como familia, ¿no? Que ha pasado el tiempo, que se ha mezclado la sangre, que la tenía la cría allí, aquí y tal, ¿no? Pues nosotros venimos de Granada y a preguntar a usted y a otras personas de aquí de Chefchaouen sobre esta impresión. Y el tiempo de Boa Abdullah se han vivido muy bien juntos, muy buen tiempo. كله هي الحاله ما قباحث الا حتى الايام ديك الفرايلي سينيروس. El tiempo del fraile Seneros se ha puesto el tiempo un poco malo y tal poco malo. con los árabes. A partir del ولكن fraile, كاينين اللي يفضلوا يبقوا تما. Y مثلا algunos يفضلوا que prefieren que le quedan allí hay algunos que prefieren quedarse allí en Granada y han quedado ya. y han quedado. وخصوص مثلا في البشارات في Sus hijos. السرانيب هذا. ¿Sus hijos se van a quedar en España a vivir? لا هما بقاو تما Han مثلا. quedado ya. ولكن بعض منهم رجعوا في الاول القرن 17. O sea que al cabo de los siglos, السيغلو los habitantes vuelven otra vez. Los últimos que han volvido en el siglo XVII. en el siglo 1606. La primera vez que fui, que fue el año 42, que no había todavía el turismo este masivo, pues de las cosas que he visto, muchas que he visto, pues lo que más me emocionó fue no solamente el palacio, sino el Generalife. Eso para mí fue una cosa de tal emoción que todavía la siento, por la situación suya, por el silencio que había, por el perfume, en fin, una cosa de tipo de, qué sé yo, de algo que no se puede explicar, sencillamente. Toda la Alhambra, desde luego, es digamos, de una belleza y una grandeza tremenda, pero en cuanto a emoción, por el contorno, el Generalife fue para mí lo primero. Pues sí, para mí es muy maravillosa, está muy bien en todos los contextos, lo mismo me da un patio, que me da los alrededores, en fin, todo en un conjunto, pues está muy bien. Bueno, a mí me parece un monumento grandioso, es la reliquia árabe más reciente que nos queda. Parece que conserva todo el encanto árabe de los tiempos de toda la colonización árabe en la península, y me parece un monumento francamente bonito y artístico, y que encierra un encanto cultural. Para aquel tiempo en que se construyó, pues los patios y los baños que tiene, el patio de los leones, que es algo maravilloso, la entrada, toda la estructura exterior y las columnas, esas columnas tan impresionantes que mantienen todo aquel encanto y todo aquel techo tan maravilloso. He ido a Granada, pero no he tenido tiempo de visitar la Alhambra. Aquello es muy bonito, aquello es un monumento histórico que tiene cosas preciosas, que tiene unos jardines muy bonitos y, en fin, que me gustaría ir. Pues posiblemente pueda ir este verano, este próximo verano. La Alhambra es muy difícil de decir porque hay tantas cosas. Es una mezcla de muchas culturas y a mí es una estructura con las montañas acerca de él. Es fantástica, es muy bonita y mucha historia. Y me gusta la agua en las fuentes. En todo sitio hay agua y es muy tranquilo, muy tranquilo. Mi alma
siente muy, muy tranquilo. Mi impresión fue a los 13 años, afortunadamente. Conocí Granada y me quedé absolutamente enamorado de ella. Por supuesto, Granada entera, pero la Alhambra en especial. Granada sin la Alhambra, para mí no tiene ningún sentido. Yo me siento en el túnel del tiempo, qué duda cabe. Para mí es el norte de la cultura. La Alhambra es un conjunto total. Sin duda alguna me interesa mucho el Patio de los Leones, pero en el sentido más profundo, no me interesa otro paraíso. Bueno, la conozco, sí, la he visto sobre libros, ¿no? No la conozco. Sí que me da pena, quisiera ir algún día a visitarla, pero por ahora no puedo, más para adelante a lo mejor. Pero la conozco a través de libros y familiares que me han hablado de ella. Me han dicho que me han dado buena impresión, que es muy bonita. Entre Granada y Chefchaouen habían muchas relaciones espirituales, históricos, científicos y de artes. Por ejemplo, habían relaciones de historia. El fundador de esta ciudad, antiguamente, ha vivido temporada en España, en Andalucía, en Granada. Y su mujer es de una parte de Andalucía que se llama Víger de la Frontera. Vejer de la Frontera, en Cádiz. Sí, en Cádiz. Sí. ¿Y ese fue el fundador de Chefchaouen? En Chefchaouen había príncipe. Sí. Y ha fundado una parte independiente de Fez para luchar contra los portugueses. Ajá. No contra España. No contra España. Sí. Señor Alí, teníamos entendido en la historia que estamos contando de la Alhambra, de que cuando Boabdil perdió Granada a manos de los reyes católicos, todo el personal que salió de allí pues se esparció por el mundo y que muchas personas de Granada se vinieron a establecer en este valle. ¿Es así? A Chefchaouen, Sí. exactamente. Muchas familias hasta ahora llevan los nombres antiguos de España. Por ejemplo, el Garnate, el Granade, el Leizar, Grandi, Leizar, Murcia, etcétera, etcétera. Torres, muchas familias llevan hasta ahora nombres familiares, apellidos de España. Y todavía existen aquí en Chaouen. Y tienen barrios que llevan también el nombre andaluz. Por ejemplo, el barrio, el círculo andaluz muy famoso aquí en Chaouen, donde existe una torre, una mezquita antigua, es uno de los residuos antiguos de los andaluces que han refugiado aquí en Chefchaouen. Y el barrio andaluz y todos estos barrios que están en el casco antiguo, en la Medina de Chefchaouen, tenían un cierto parecido con el Albaicín de Granada, ¿no? Claro. Se parecen, por ejemplo, en las azoteas, en los arcos, en los patios, en formas de ventanas, formas de puertas, por ejemplo, etcétera. Y hay personas que conservan documentos, por supuesto, y otras personas que dicen conservar incluso una llave de su casa de Granada. Habían muchas llaves en Chefchaouen, pero por la causa de guerras, de follones, se han perdido muchos. Pero pedimos a Dios que hasta ahora existen un llave o dos o tres todavía en esta ciudad. ¿Y esas llaves para qué sirven? ¿Qué quieren abrir? No tienen valor material, sino tienen un valor espiritual histórico, nada más. Para recordar los antepasados, los sucesos antiguos, se recuerdan cuando se ven estas llaves. Al fin y al cabo, las llaves son como los últimos vestigios de unas raíces, ¿no? Sí, tienen raíces antiguas y hasta ahora existen. El paraíso fue obra de la luz divina. De luz estoy hecha, pues cada friso, arabesco, talla, yeso, flor, perla o arco no existen por sí mismos, sino para enaltecer la naturaleza de la luz.
esta luz de tarde granadina que disuelve la solidez del edificio en una pura vibración. Yo soy la Alhambra. Una casa levantada como un símbolo, no un palacio antiguo y remoto como pudiera parecer, sino moderno, pero ajeno a Occidente. Los moradores del paraíso tendrán una ocupación feliz. Ellos y sus esposas estarán a la sombra reclinados en divanes. Tendrán frutas de toda clase, 2 especies distintas, y se harán circular entre ellos platos de oro y una copa de agua viva, clara, delicia de bebedores. El fundador de la dinastía mandó desviar las aguas del Darro para que corrieran a lo largo de la pendiente hasta mis propios pies. El agua es mi vida misteriosa, mi voz verdadera que brota en los jardines, da exuberancia a los arbustos, reposan las albercas, cantan las fuentes, corre murmurando, atraviesa salas, refresca patios. Dice el Corán: el paraíso es un vergel por el que corren riachuelos. Qué agradable será la morada de los que hayan temido a Dios. Entrarán en los jardines del Edén por cuyos bajos fluyen arroyos. Ataviados con brazaletes de oro y perlas, vestirán de seda. Los palacios árabes en España no eran otra cosa sino una serie de pabellones maravillosos desparramados por un jardín excepcional. El palacio no es otra cosa que un elemento del jardín. A semejanza del paraíso, estoy cruzada por ríos y fuentes. Las aguas surcan mis suelos, humedecen mis patios, riegan mis pabellones. Los ríos ascienden alegres hasta el cielo y se precipitan luego sobre un océano en pequeño. Concha, que en época nazarí aparecía cuajada de perlas hasta el borde. Toda yo, Alhambra, estoy destinada a representar la gloria de Alá. Hasta los pájaros, según la tradición, cantan alabanzas en sus remotas lenguas. El rumor de las hojas al ser mecidas también alaba a Dios. Hasta mis muros están cuajados de inscripciones coránicas nombrándolo. Il-Ghalib il-Lahala, Il-Ghalib il-Lahala, Il-Ghalib il-Lahala. Solo Dios es vencedor. Solo Dios es vencedor. Solo Dios es vencedor. Solo Dios es vencedor. Resuena en mi interior como un eco semejante al de los pájaros, el agua o el viento. Eco para los ojos y no para el oído. El jardín, aunque está alterado, es reconocible. Entonces había toda clase de árboles frutales y centenares de flores. Las zonas más cuidadas cambiaban de matorrales de olor de acuerdo con las estaciones. Era un jardín para los paseos. Podía surgir entre la hierba, de improviso, un surtidor y desaparecer tan rápidamente como había nacido. Aún conserva el Generalife una escalera cuyos pasamanos ven discurrir 2 ríos. En el arranque había un cenador hecho con laurel, tan tupido que apenas si permitía que el sol entrase. Pequeños santuarios orientados hacia la Meca se reparten en mi interior. La arquitectura del agua y de la sombra se prestaba a todo tipo de juegos y de diversiones. Uno de los caminos que conducen al Generalife, residencia de verano para los príncipes, tenía la forma de bóveda de medio cañón por el cual no se hacía incómodo el pasear en pleno verano.
Hace 100 años se reconstruyó con adelfas un tramo, y hoy se puede imaginar al lejano original si recordamos que estaba hecho con laurel espeso y tupido. Estos jardines se extendían ininterrumpidamente con mayor o menor riqueza por muchos kilómetros cuadrados. Dentro de esa extensión había diversos palacios. Yo, la Alhambra, el Generalife, Torres Bermejas, el de los Alijares, el de la Novia. El conjunto era un único jardín que servía de corona a la ciudad de Granada. Los edificios se disfrazaban en su interior de pabellones vegetales para representar más fielmente las moradas del paraíso musulmán. En esas moradas, todo era vegetal. Jardín yo soy que la belleza adorna. Sabrás de mi ser si mi hermosura miras. Por Muhammad, mi rey, a par me pongo de lo más noble que será o ha sido. Obra sublime, la fortuna quiere que a todo monumento sobrepase. Cuánto recreo aquí para los ojos. Sus anhelos el noble aquí renueva. Las pléyades le sirven de amuleto. La brisa le defiende con su magia. Sin par luce una cúpula brillante de hermosuras patentes y escondidas. Rendido, le da Géminis la mano. Viene con ella a conversar la luna. Incrustarse los astros allí quieren sin más girar en la celeste rueda. Y en ambos patios aguardar sumisos y servirle a porfía como esclavos. No es maravilla que los astros hierren y el señalado límite traspasen para servir a mi señor dispuestos. Que quien sirve al glorioso, gloria alcanza. El pórtico es tan bello que el palacio con la celeste bóveda compite. Con tan bello tisú lo aderezaste que olvido pones del telar del Yemen. Cuántos arcos se elevan en su cima, sobre columnas por la luz ornadas como esferas celestes que voltean sobre el pilar luciente de la aurora. Las columnas en todo son tan bellas que en lenguas corredoras anda su fama. Lanza el mármol su clara luz que invade la negra esquina que tiznó las sombras. Irisan sus reflejos y diría son, a pesar de su tamaño, perlas. Jamás vimos alcázar más excelso, de contornos más claros y espaciosos. Jamás vimos jardín más floreciente, de cosecha más dulce y más aroma. Por permisión del juez de la hermosura paga doble el impuesto en 2 monedas. Pues sí, al alba del céfiro en las manos deja dracmas de luz, que bastaría. Tira luego en lo espeso, entre los troncos, doblas de oro el sol que lo engalana. Lo enlaza el parentesco a la victoria. Solo al del rey este linaje cede. Pero entrad en mí
en la Alhambra. Y hacedlo desde la puerta primitiva, el cuarto dorado hacia donde vamos, antesala del palacio, con mirador, fuente y mezquita. Allí donde el príncipe administraba justicia, último lugar de acceso del pueblo llano. El Mexuar. Las dos puertas gemelas son la entrada y la salida. Unos versos dicen desde el muro: el camino del este envidia al del oeste. El camino del este envidia al del oeste. El trono envidia al que puede salir del palacio libremente. Entrando por el camino del oeste, ofrezco un patio portentoso, el de los Arrayanes, con su descubrimiento en ángulo. Alimentado por dos surtidores y enmarcado en el verde continuo del Arrayán, el estanque es una alfombra de agua. Un pequeño océano que recibe a sus dos ríos verticales, cuya perspectiva se concentra en un solo punto: el sitio del rey en el salón del trono. Nadie podía acercarse al salón desde lejos siguiendo el eje del patio. Convenía hacerlo sin llamar la atención del soberano, por los largos pasillos laterales. La estancia en penumbras pertenece al salón de Comares. Se ignora qué podía equivaler en el sur del patio a lo que este norte significa, máxima representación simbólica del palacio. Desgraciadamente, la piqueta de Carlos V destruyó lo que hubiera, y yo me niego a enseñaros lo que puso en su lugar. En este salón del trono se sitúa uno de mis grandes misterios. Los poemas engalanan la estancia como en época nazarí. Debían de adornarla también vidrios de color en las ventanas, alfombras, cortinas, candelabros, muebles. Pero todo estaba supeditado a la bóveda central que cubre el techo de la sala, compuesta por 8.017 piezas de madera de diferentes tonalidades, que no solo es uno de los artesonados más impresionantes del arte hispano-árabe, sino la representación simbólica del cielo de la religión islámica. Columnas que sostienen yeserías caladas para que penetre la luz, muros alicatados de forma geométrica, polvo de mármol para el brillo y la dureza, lacerías que otorgan una continuidad de estilo al más mínimo detalle de la decoración, y el lema repetido de siempre: solo Dios es vencedor. En el más bajo de los cielos, Dios puso al sol y a la luna, y también a las estrellas. En contraste con las residencias reales de Europa, yo, Alhambra, no tengo fachada, ni eje principal, ni alineamiento de salas. En mi interior se suceden los patios, las fuentes, los pabellones, como por casualidad, con un trenzado de pasillos desde cuya puerta jamás nadie puede sospechar qué sorpresa le reservo. ¿Qué otra maravilla le voy a ofrecer? Difícil fue siempre acceder al patio de los Leones a persona no vinculada a la familia real. Este lugar es el santuario, el harem, la vida íntima. Aunque cuesta admitir que ningún dueño mío pudiera resistirse a compartir tanta sensualidad con sus huéspedes más queridos.
Estas figuradas perlas de transparente claridad que engalanan los bordes con una orla de alcoba. Esta líquida plata que se desliza entre las joyas, incomparable en su belleza blanca y clara. La vista se confunde. ¿Qué es lo que fluye? Es el agua que corre por los bordes y luego se va por los sumideros. El agua se asemeja a un amante cuyos párpados están henchidos de lágrimas, pero las oculta para que no le delaten. Es igual que la mano del califa cuando derrama sus dones sobre los guerreros del Islam. Los leones están al acecho. No saltan por respeto al califa. Oh heredero de los que ayudaron a Mahoma, has recibido una grandeza superior a la de los más nobles. La paz sea contigo eternamente. Sean numerosos tus días fastos y amargos los de tus enemigos. Que contengo. Parece un devoto cuando en el mihrab de la mezquita reza fervoroso. A todos supero con mi belleza, con mis adornos, con mi corona. Y hasta los astros en sus casas zodiacales se inclinan hacia mí. Mis nobles acciones perdurarán al paso de los siglos como el agua para la sed, como socorro para un necesitado. Los dedos de mi artífice recamaron mi brocado después de engarzar los aljófares de mi corona. Me parezco al trono de una desposada y aún le supero, pues garantizo la felicidad a las parejas. No cesará de ser guardada esta morada mientras la casa de Dios sea lugar de peregrinación. Para quien a mí acude, quejoso de sed, mi fuente es de fluyente agua pura, dulce, sin mezcla. Todas las artes me han dado su belleza, me han otorgado su esplendor, su brillo. Quien me mira cree que soy una bella a la que el jarrón pide sus favores. Quien me contempla se dará cuenta que sus sentidos engañan a sus ojos. La luna creerá entrever en su transparencia que el astro rey hubiese cambiado sus mansiones por las mías. No estoy sola. Que de mí surge un jardín como nunca vio el ojo humano. Aquel es el pavimento de cristal que parece piélago pavoroso. Todo es obra del sultán. Guarde Dios su grandeza entre los reyes. Su estirpe antaño alcanzó la gloria acogiendo al profeta y a los suyos. El aire fresco esparce aquí su hálito. El viento es saludable. Lánguido el céfiro. Tanta belleza tengo que arrebatarme la quisieran las estrellas en el alto cielo. Yo soy en este jardín el ojo dichoso en el que la niña
es nuestro príncipe Muhammad, alabado por su valor, generosidad, fama y rectitud. Su buen gobierno es la luna en el horizonte señalando el camino. Él no es sino el sol que se ha fijado en esta casa y hasta su sombra es beneficiosa. Yo soy el mirador del que se asoma a su reino cuando aparece en el esplendor de su trono. Mansiones que son placer para los ojos, que encandilan la vista y la razón. Todo el color y la luz están dispuestos de manera que a veces son contrarios y a veces semejantes. En mi interior también había baños de gran belleza, restaurados siglos más tarde. Aún se respira en ellos el ambiente extraño de estas construcciones cuando pasó el tiempo sin que nadie las usara, presentes como una reliquia en esta otra cultura tan distinta a la que le dio vida. Salas de agua fría y caliente, cuartos de vapor, pequeñas fuentes para que aún en el más profundo silencio mi voz fuera escuchada. Todo responde a la estructura tradicional del baño árabe, semejante a los que aún existen en pleno Albaicín y que eran de uso público. Los jardines del Partal, que extendían su aroma hasta el Generalife, son un resto del conjunto monumental granadino. Desde la torre adelantada podéis dejar caer la mirada vertical sobre la ciudad, transportando vuestra sensación a otro tiempo, penetrar en sus calles, descubrir sus patios y sentir el pulso de la vida diaria. Aquí arriba es como estar en otro mundo, en una esfera hecha de agua y de sombra. Los jardines del Generalife eran una residencia de verano para los príncipes. Sus pabellones están formados de acuerdo con las normas clásicas de los jardineros andaluces. Oigamos a uno de ellos. Para emplazamiento de una casa entre jardines, elíjase un altozano que facilite guarda y vigilancia. Plántense macizos siempre verdes, que alegren la vista, cuadros de flores de todas clases y árboles de hoja perenne. Oriéntese el edificio a mediodía, cerca de la puerta de la finca, y pónganse en lo más alto el pozo y la alberca, haciendo una acequia que corra entre la umbría. En el centro, levántese un pabellón en el que poder sentarse con vistas a todos lados,
pero de tal suerte que el que entre no pueda oír lo que se habla en él. El pabellón estará rodeado de rosales, de arrayán y de todas las plantas que adornan un vergel. Y lo mismo que al trono del soberano en el patio de los arrayanes, nadie pueda llegar hasta él inadvertidamente. Se dispondrá de tal forma que la vista pueda explayarse en la contemplación. En su parte baja habrá una alberquilla oculta a las miradas de los de arriba. Agua, siempre agua. Si a todo esto se añaden un palomar y una torreta habitable, ya no habrá más que pedir. Yo soy la Alhambra. Arquitectura del agua y de la sombra. Una casa levantada en el silencio de los siglos, como el símbolo del paraíso de los cielos árabes. Yo soy la Alhambra. Arquitectura del agua y de la sombra. Una casa levantada en el silencio de los siglos, como el símbolo del paraíso de los cielos árabes.